te damos gracias, te alabamos y estar así en tu presencia ya llena nuestras vidas. El solo hecho de adorarte, Señor, no solo nosotros nos sentimos felices y alegres, sino que sé que alegramos también tu corazón. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de adorarte aún de nuestras casas, aún de esta manera, Señor, porque tú no estás limitado a un lugar, a una forma. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorarte así, de esta forma. Te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Quiero que me acompañes, quiero compartir contigo una palabra del Señor que sé que va a bendecir tu vida, pero antes de eso quiero saludar de manera especial a todos los encuentristas que este fin de semana están viviendo su encuentro allí desde sus casas. Es increíble que es un encuentro. Te preguntarás si no lo viviste y si no lo hiciste todavía. Bueno, un encuentro es, como lo dice su palabra, un momento donde te encuentras con Dios durante 3 días. Estás en la presencia de Dios, recibes palabra, ministración, Dios cambia tu vida, te sana, cambia totalmente tu vida. Si no lo has vivido aún, escríbenos para que seas parte de un encuentro. Desde tu casa lo puedes hacer, fíjate. Incluso no solo desde tu casa, sino que desde cualquier parte del mundo. Quiero de manera especial saludar a una familia, a una pareja, un matrimonio, me parece que lo está viviendo desde Lima, Perú. Les mando un abrazo, bendigo esa hermosa nación. Ya el Señor nos dio una palabra acerca de esa nación, de que vamos a estar ahí bendiciendo esa nación. Pero qué lindo saber que incluso desde allá hay gente viviendo el encuentro. Saludo a cada persona que está conectada a las redes sociales y es parte ahora de este tiempo que estamos teniendo la presencia del Señor. No te vayas, quiero compartir contigo una palabra que creo va a bendecir tu vida. La palabra le he puesto como título, una lámpara para el viaje, una lámpara para el viaje. Cuando vienen momentos difíciles, a nosotros nos pasó durante esta semana, no sé si te pasó a ti o no, por causa de la lluvia que había en la ciudad y el viento, se nos provocó un corte de luz. Y en ese corte de luz, ¿verdad? Es sin aviso, no hubo un aviso, alguien que nos dijera, mira, va a pasar esto. No, nos pilló de sorpresa. Y cuando nos pilló de sorpresa, lo que tratamos de hacer, en este caso están los celulares, ¿no es cierto? Y uno prende la linterna, pero te causa preocupación, hasta un poco de miedo. Mi hijo más pequeño se asustó, porque la oscuridad te deja sin saber hacia dónde moverte, porque tienes miedo de tropezar, tienes miedo de golpearte, y además que también te sientes perdido en medio de la oscuridad. No salva los celulares. Yo les contaba ahí a la familia y a mis hijos de manera especial que cuando nosotros éramos pequeños, todavía no existían los celulares, estamos hablando un poquito de años para atrás, se acordarán aquellos que son de mi edad, que en la casa uno siempre tenía velas, ¿se acuerdan? Uno incluso te hacían comprar velas y guardar siempre una provisión de velas para cuando se cortara la luz, uno sabía dónde estaban las velas, todos tenían que saber dónde estaban las velas, llegar de vuelta a prender con un fósforo esa vela y dejarla en un lugar que alumbrara toda la casa. Lo mismo ocurre aquí en este caso en nuestro país y en algunos otros países, Chile de manera particular porque es un país de muchos temblores y terremotos. Cuando viene un sismo muy grande, como lo fue el último gran terremoto acá en Chile, más encima de madrugada, imagínate, un terremoto tan fuerte, un terremoto así hace que se prendan las alarmas, pero también se produce un fenómeno interesante, que por seguridad se corta la luz, o sea, el automático se baja para que no se produzca incendio por causa del corte de circuito. Al haber tanto movimiento puede haber roce y eso provocar un incendio. Entonces, para evitar un mal mayor, naturalmente se corta la luz de una casa y por causa del movimiento, aparte que también se caen postes de luz completo, se corta en cuadras o en toda una ciudad. Imagínate cuando fue el terremoto en medio de la oscuridad, lo que uno quería saber primero dónde estaba perdido. Y después tratar de ver, porque no veías nada. En nuestro caso, nosotros estábamos en un segundo piso, sin ver nada, teníamos que bajar una escalera. Imagínate bajar una escalera a oscuras en la madrugada, es difícil. Para momentos difíciles, para circunstancias difíciles, para momentos inesperados, uno necesita una lámpara. Uno necesita una lámpara para que te alumbre el camino, para que te muestre cómo seguir adelante, cómo avanzar y no detenerse o incluso quedar expuesto en el camino. Por eso
pensé que esta palabra que quiero compartir contigo podía llamarla así, de esta manera: una lámpara para el viaje, una lámpara para el viaje. También explico por qué digo viaje. Hemos entendido que lo que estamos viviendo con la pandemia se trata de un viaje. No es algo que se escapó de la mano ni el control de Dios, porque Dios es soberano y nada se escapa de su mano. Lo que pasa es que para nosotros es como un terremoto, es como un corte de luz. No nos esperábamos esto, no lo entendemos del todo, pero sí sabemos algo, que Dios está en control. Y como dijimos que era un viaje, no, lo pensamos muy igual a lo que le pasó a Noé. Noé, en este caso sí con aviso, Dios le dice que tiene que entrar en un tiempo, va a venir una inundación y comienza a construir el arca y toda su familia se embarca en esto junto a los animales que el Señor le dijo que tenía que poner allí y comienzan un viaje, un largo viaje, donde termina luego de que ya se seca la tierra y deja de llover. Dijimos que nosotros estábamos en un viaje. Por eso entonces, todo para explicarte el por qué le puse así esta palabra. Una lámpara para el viaje, una lámpara para el viaje. En este contexto que estamos viviendo pasa lo mismo que en el contexto de las crisis que yo te conté, cuando se corta la luz. Uno dice, no, está haciendo corte de tal cosa, no, es que parece que en toda la cuadra, no, es que hubo un atentado, no sé, uno se pasa todas las películas y todos opinan de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Lo mismo nos pasaba en el terremoto, como no entendíamos nada, era de madrugada, todos daban opinión, no, es que hay que hacer esto, no, es que hay que hacer lo otro. Ahí salen un montón de voces y tú no sabes qué hacer. De hecho, cuando nosotros estábamos en medio del terremoto, yo saqué a mi familia afuera por seguridad, hacía mucho frío, estábamos en la costa, y yo me puse a orar porque dije, Señor, ¿qué hago aquí? En medio de las circunstancias, más encima estaba con visitas, se acordará ahí la familia del pastor Luis que me estaba acompañando, estábamos compartiendo vacaciones, aquí parte de los muchachos estaban conmigo también. ¿Qué hacemos en medio de esta situación? Entonces yo no quería tomar una mala decisión influenciada por el miedo o por la saturación de información de gente que gritaba alrededor, porque uno escuchaba gritos a lo lejos, aquí, allá, lo otro y esto. Hasta que dije, Señor, dame la claridad y para tomar una buena decisión y llevar a mi familia a un lugar seguro, a una situación segura. Finalmente entonces decidimos salir de ahí, tomar los vehículos y alejarnos de la zona costera por causa de que la autoridad nos vino a decir que teníamos que evacuar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en este tiempo están sonando un montón de voces. Tú escuchas en las noticias, no, es que viene esto y lo otro. Otra noticia que sale en internet, no, es que la conspiración tanto. Otra noticia que sale en internet, no, que esto es mentira, no es verdad. Otros que dicen que no, que todos vamos a morir. O sea, tiene un montón de información y de noticias y de gente creyéndose experta en el tema que dice muchas cosas y tú ya no sabes en qué creer. Yo te pregunto hoy día, ¿cuál es la palabra que vale? ¿Cuál es la palabra que dirige tu vida? ¿Cuál es la palabra que guía tu vida? Hoy yo te quiero decir que Dios nos dio una lámpara para este viaje y que en medio de las circunstancias que estamos viviendo tenemos que usar esta lámpara y prender esta lámpara. Y me refiero a la palabra de Dios. El mismo Señor nos proveyó de su palabra, la Biblia, la palabra escrita que todos tenemos y a la que todos tienen acceso. Todos tenemos esa palabra porque es la lámpara que Él nos dio, la linterna que Él nos dio para el viaje. Para este viaje que estamos viviendo ahora, necesitamos usar esta lámpara. Ahora, tú no podrás usarla si no sabes cómo prenderla, si no sabes cómo activarla, si no sabes cómo dirigirla, no sabes las aplicaciones que tiene. ¿No te pasa que te compraste, no, a mí me pasó a mí, compré una linterna muy sofisticada y tenía un montón de botones y yo no sabía, yo lo único que quería era prender la luz, pero luego me voy enterando que tenía luz intermitente, luz expandida, luz dirigida, luces de color, tenía un montón de aplicaciones que yo no me había imaginado que una linterna pudiera llegar a tener. Bueno, la Biblia es más que una lámpara, una linterna. En realidad usa esta figura para que tú lo puedas entender. Contiene en sí misma tanta riqueza que es todo lo que necesitamos para este viaje o para cualquier viaje, finalmente, para el viaje de nuestra vida. Así que quiero que me acompañes para enseñarte a usar esta lámpara y para
mostrarte las propiedades de esta lámpara, que es la mismísima palabra del Señor. Lo primero que quiero decirte es que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. ¿Por qué es importante que te diga esto? Mira, escúchame. Las filosofías de este mundo van cambiando. Tú sabes que desde los pensadores griegos hasta ahora hay influencias, hay modos de pensar, pero las filosofías van cambiando. En ese tiempo la filosofía fue boom, después fue perdiendo vigencia y entró otra nueva filosofía de vida, otra línea de pensamiento. Las filosofías cambian. Lo mismo pasa con los sistemas económicos. Nosotros supimos de cuando surge el comunismo, cuando surge el socialismo, cuando surge el capitalismo o los sistemas económicos conocidos en el mundo. Pero aún esos mismos sistemas económicos son imperfectos. No existe un sistema económico humano perfecto. Las sociedades mismas, si tú analizas en Europa o en América, los que fueron de una manera al paso de las décadas, va mutando, va cambiando, nada permanece igual. Lo que antes fue moda, mañana queda fuera de contexto. Mira, si basta con que tú tomes una foto de hace 20 o 30 años atrás, te vas a mirar ahí cómo estás peinado y cómo estás vestido y te va a dar vergüenza porque vas a decir, ¿cómo me pude vestir así? ¿Cómo pude usar esta ropa? Pero es que en realidad para esa época estaba bien, se veía bien, pero para esta época ya no va, ya no pega, quedó out, ¿verdad? Mira, todo lo que viene del hombre es temporal. Todo lo que el hombre puede llegar a plantear como idea o pensamiento es temporal. Pero hay una sola cosa que no cambia y es eterna. Y esa es la palabra del Señor. La palabra poderosa y eterna. Siempre ha existido y siempre existirá. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no queda out de un tiempo. La palabra de Dios siempre está vigente. La palabra de Dios traspasa el tiempo. Fíjate que esta palabra tiene miles y miles de años y hasta el día de hoy sigue cambiando vidas. Es tan poderosa y tan eterna la palabra de Dios que no solo ha traspasado los siglos y los milenios, sino que además esta misma palabra de Dios ha traspasado culturas distintas, ha traspasado idiomas, porque se trata de la eterna y poderosa palabra de Dios. Se dice de la palabra de Dios que es el libro más traducido en el mundo y el libro que más vidas ha cambiado en el mundo, claro, porque contiene la mismísima palabra del Señor. Quiero leer para ti lo que dice Mateo en el capítulo 24, verso 35. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate, aún hasta la eternidad, o sea, aún cuando se acabe este mundo, seguirá existiendo la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está más allá de incluso la humanidad, de incluso la duración de este mundo. Qué tremendo, ¿no? La creación puede sufrir cambios, tú lo sabes. Se pueden extinguir especies, hay especies animales, de plantas, árboles que se han extinguido por causa de la mutación del clima, por causa incluso de la intervención del hombre. Se han secado ríos, se han derretido hielos, pero hay una cosa que no cambia nunca y esa es la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira, se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero hay una sola cosa que nunca muere, que siempre está viva, y esa es la palabra poderosa del Señor. Dice el Salmo 119, en el versículo 89. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y así como la palabra de Dios es eterna, déjame decirte que la palabra de Dios, así como es eterna, también es suficiente y es perfecta. Tú no necesitas otra palabra. Escúchame bien. Se ha hablado de leer, de que en este tiempo, estando en casa, aproveche de leer. Dicen, incluso algunos recomiendan, lea un buen libro. Yo te digo, lee la palabra del Señor.
No hay mejor libro que la palabra del Señor. No hay libro más interesante que la palabra del Señor. No hay libro más cautivante que la palabra del Señor. La palabra del Señor es inagotable. Tú la puedes leer 1, 2, 3, 100, 1000 veces y siempre te hablará algo nuevo. Es suficiente. La palabra de Dios no necesita que alguien venga a complementarla con un libro. Yo no digo que los libros sean malos, no estoy diciendo tampoco que no haya un libro cristiano que sea recomendable, pero ninguno de ellos reemplaza el leer, el deleite de meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios es suficiente, perfecta. No necesitas más que esa palabra. No hay equivocación en ella, no hay sombra de confusión en la palabra del Señor. Mira lo que dice el Salmo 18:30, Salmo 18:30 en la versión internacional. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. Bendito sea el Señor. Dijimos en primer lugar entonces que la palabra de Dios es eterna. En segundo lugar, la palabra de Dios te entrena. Te entrena. O sea, la palabra de Dios es como tener un coaching al lado que te dice, no, mira, tienes que trabajar esta parte de tu cuerpo. No, mira, tus piernas están débiles, deben ser fortalecidas. Los brazos tienen que tener más fuerza, tu espalda. La palabra de Dios es como ese coaching permanente que va a sacar lo mejor de nosotros mismos y nos va a preparar para vivir una vida plena, una vida feliz. ¿Por qué muchos terminan fracasando en la vida cristiana? Es porque no fueron entrenados en la palabra del Señor. Muchos fracasan en la vida cristiana. Claro, cuando fracasan le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al líder, pero en realidad la culpa o el problema es que nunca conocieron la palabra del Señor y nunca dejaron que esa palabra los entrenara. Solo la palabra de Dios te puede formar o reformar. Solo la palabra de Dios tiene ese poder para hacerte vivir en bendición y en victoria. Escúchame, tus ideas, tus buenas intenciones, tus filosofías de vida no alcanzarán para que vivas una vida llena y en el propósito de Dios. Solo la palabra de Dios te puede entrenar para vivir en su propósito y en su plan perfecto. Entonces, debes dejarte entrenar por la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia de sí misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta que el que es entrenado en la palabra de Dios es un hombre perfecto? Cuando la Biblia dice perfecto es que tiene todo lo que necesita, no es que sea que no se equivoque más. No. Cuando habla de este sentido de perfección está hablando de que está en un trato de Dios, en un proceso de Dios permanente que le permite siempre ir mejorando. Enteramente preparado, o sea, está preparado para enfrentar la vida, está preparado para una crisis, está preparado para una tormenta, está preparado para una pandemia. Cuando alguien fue tan entrenado en la palabra de Dios, está preparado para vivir la vida y disfrutarla y sacar adelante su vida en bendición, en prosperidad, en felicidad. Mira los verbos que usa la palabra del Señor, los vamos a tomar por un tiempo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñar. ¿Qué te va a enseñar la palabra de Dios? ¿Qué te puede enseñar la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Te va a enseñar a ser mejor padre. ¿Quieres ser mejor padre? La Biblia te enseña. ¿Quieres ser mejor hijo? La Biblia te enseña. ¿Quieres saber amar a una pareja? La Biblia te enseña. Es más, ¿quieres aprender del verdadero amor? La Biblia te enseña lo que es el verdadero amor. ¿Quieres vivir feliz con tu pareja? Busca en la palabra de Dios. Están los secretos, están las fórmulas para ser feliz y pleno en tu matrimonio. ¿Quieres tener una familia en bendición? Busca la palabra de Dios. Ahí está lo que necesitas saber para tener una familia en bendición. ¿Quieres que te vaya bien y seas próspero en tus negocios? Busca la palabra del Señor. Ahí están las fórmulas, los secretos para ser próspero y tener una vida plena en tu economía. ¿Quieres ser sabio? Busca la palabra del Señor. Ahí está la fuente de sabiduría. ¿Quieres salir de una crisis?
Bueno, la palabra del Señor te enseña cómo salir de una crisis. Mira, todo lo que necesitas saber en esta vida está en la palabra del Señor. Porque esa palabra te enseña. Tú no sabes. Por eso necesitas que la palabra te enseñe. No te creas sabio en tu propia opinión. Deja que la palabra del Señor te enseñe a cómo hacer las cosas. Enseñar. También dice la Biblia redarguir. Redarguir es como confrontar. En el sentido original de la palabra redarguir, habla de los argumentos que tú tienes que son usados incluso en contra de ti mismo. O sea, eso que tú crees saber, eso que tú crees manejar, es como que Dios te los confronta y los destruye, esos argumentos. Esos argumentos que parecen buenos, pero que finalmente son humanos. Esos argumentos que son pseudo espirituales, que anulan la totalidad de la verdad de Dios, que te dan una mirada sesgada del poder y alcance de Dios, o que distorsionan su palabra. Esos argumentos Dios te los tiene que romper. ¿Y cómo los rompe? A través de tu palabra. Todo aquello que vaya en contra de la palabra rema de Dios, que es total y absoluta, es algo que tiene que ser redarguido, confrontado. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, nos aclara un poquito esto. Dice, derribando argumentos, esto sería como redarguir, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros necesitamos ser redarguidos para que no se levanten en nosotros argumentos equivocados, pseudo espirituales, casi cristianos, casi piadosos, pero que finalmente distorsionan la pura y la santa palabra de Dios o la pura y santa propósito y plan divino sobre tu vida. Por eso que la palabra misma te redarguye, destruye sus argumentos. También otro verbo que se usa allí es corregir. Todos sabemos lo que es corregir, ¿verdad? ¿Corregir de qué? De cuando estamos alejándonos de Dios. La palabra nos trae de vuelta a Dios. Nos corrige de cuando estamos tomando o hemos tomado malas decisiones, porque después que tomamos malas decisiones, leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta y decimos, uy, metí la pata aquí. La palabra nos corrige de cuando estamos teniendo malas actitudes. Cuando dice, por ejemplo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uy, yo estuve enojado 2 días. Y cuando lees la palabra te das cuenta que no puede pasar más de un día sin que tú soluciones tu problema. La palabra de Dios te corrige, ¿ves? Te hace cambiar eso que estás haciendo de manera equivocada. Cuando estás usando mal tu boca, hablando mal de alguien o quejándote o maldiciendo, lees la palabra y dice ahí en la palabra, el Señor, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y dice, uy, parece que este fue mi problema. Con la misma boca que alabé al Señor, con esa misma boca maldije a mi hermano. La palabra de Dios te corrige. La palabra de Dios te hace volver al camino y a la voluntad perfecta de Dios. Cuando estás haciendo algo que parece bueno y lees la palabra de Dios, te das cuenta que hay una diferencia entre lo bueno y la perfecta voluntad de Dios. Y dice también la Biblia, instruir. Recuerda, estamos hablando de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir. ¿Sabe que instruir significa adoctrinar? Adoctrinar de manera sistemática. Esto significa instruir, adoctrinar de manera sistemática. Es decir, otorgar conocimientos básicos y doctrinas básicas a aquel que está recibiendo esa enseñanza. Pero debe ser de manera permanente. O sea, para que la palabra de Dios tenga efecto en ti, tú tienes que exponerte permanentemente a esa palabra. ¿Cómo? Todos los días buscando la palabra de Dios. Todos los días leyéndola, teniendo un tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios cada vez que se expone, como por ejemplo ahora. Tú estás siendo instruido ahora porque estás escuchando esta palabra. Se cumple esto de la instrucción porque alguien te está enseñando, en este caso este pastor, te está enseñando acerca de la misma palabra y eso es que estás siendo instruido. Todos necesitamos ser instruidos permanentemente. Recuerde que la instrucción es sistemática, permanente, hasta que sea una verdad, un ADN en nosotros y cambie, transforme totalmente nuestra manera de vivir.
En tercer lugar, estamos hablando de la propiedad de esta lámpara que nos guía en este viaje. La palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta. Uno puede leer un libro cualquiera, puedes leer El Quijote de la Mancha, puedes leer un libro de la historia de la humanidad y es historia. Pero no te va a cambiar la vida, no te va a cambiar la familia, ni te va a dar eternidad. La única que tiene ese poder es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Tú la lees y ¡pum! Te golpea, te atraviesa, te quebranta, te hace llorar, te da felicidad, te llena de fe. Es viva. Es viva la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué capacidad que tiene la palabra del Señor! Cuando tú te acercas honestamente y humildemente a la palabra del Señor, es como acercarse a esa espada, no para destrucción, sino porque te desnuda. En realidad, lo que hace la palabra de Dios es exponernos, desnudarnos. Dice la Biblia que es penetrante, tiene la habilidad de separar tu humanidad de la divinidad, lo emocional de lo espiritual. Eso tiene de poderoso la palabra de Dios, porque discierne, atraviesa tu corazón, puede transformarte totalmente. La palabra de Dios debe ser como la comida. Nosotros todos los días necesitamos comer. Si dejamos de alimentarnos, se debilita nuestro cuerpo y podemos sufrir una grave enfermedad o incluso la muerte. Ayer conversábamos en la mesa con las chicas que son parte de mi familia que están relacionadas con el tema de la salud. Entonces hablábamos de las personas que están mucho tiempo en coma. Una de ellas me decía, pastor, yo conocí un caso de una mujer que estuvo en coma, una chica de unas 3 o 4 semanas en coma, es decir, que no se podía mover. Finalmente vuelve. El problema es que cuando vuelve estaba tan débil que no podía pisar, no sostenía, esto me dijo ella, no sostenía una botella de 2 litros en sus manos. Se había debilitado tanto sus músculos, sus articulaciones, su fuerza, que no era capaz de sostener una botella en sus manos. Claro, porque como no se estaba alimentando como correspondía, estaba incluso en el borde de sufrir un colapso. Y tuvo que empezar toda una terapia de vuelta muscular, con kinesiólogos, con terapeutas que le ayudaran a caminar, a fortalecer los músculos. Me hace pensar en la Biblia, en la palabra del Señor. Hay gente que cree que puede decir la palabra de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar? Que no vas a ser capaz de sostener un pequeño problema. No serás capaz de sostener una botella de 2 litros. Porque como estás tan débil, no tienes palabra adentro, no eres capaz de soportar una prueba. No eres capaz de soportar una circunstancia, no eres capaz de soportar algo que se sale del control o de la explicación humana. En cambio, cuando hemos sido preparados en la palabra y entrenados en la palabra, podemos enfrentar lo que venga. Por eso aquellos que están firmes en la palabra de Dios, no los movió esta pandemia. Aquellos que están firmes en la palabra del Señor, no los destruyó esta pandemia. Si estás pasando una circunstancia difícil, debes estar fortalecido en la palabra. Y la palabra se come todos los días, querido. Todos los días debes ir a la palabra del Señor. Todos los días estar allí en la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús hablando dijo, a ver, vamos a poner en prioridad las cosas. Si ya comer pan, quiero hacer una aclaración, que los judíos eran muy parecidos como a nosotros, ¿no? Los chilenos que nos gusta el pan. Todos los días y en sus mesas estaba el pan. La Santa Cena está representada con pan. Entonces el pan era la comida. Es más, cuando está el Padre Nuestro, dice el pan nuestro de cada día. O sea, todos los días se comía pan. Era parte de la dieta normal en ellos el comer el pan. Entonces dice Jesús, no solo de pan, o sea, que incluso lo que comes todos los días no es más importante que comer de la palabra del Señor. O sea, antes de tu pan incluso en la boca, puede faltarte el pan en la boca, el pan de masa, de harina,
pero no puede faltarte la palabra de Dios. Así de importante y así de necesario es que todos los días comas de la palabra del Señor. Dice el Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Tu esperanza debe estar en el Señor. Dice también el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué tremendo, qué poder tiene la palabra de Dios que convierte nuestra persona, nuestra humanidad. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto me encantó. Mire, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Cuando yo era un niño, el pastor que fue nuestro pastor, un hombre ya anciano, cuando yo era un niño, que fue el pastor que me bautizó, a quien mi padre también amó y honró mucho en su vida, que a los pocos años él parte a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué me llamó la atención de él? Que él era un hombre, un campesino. Estamos hablando hace muchísimos años atrás. Yo era un niño bien, bien chiquitito, como para que no piensen que soy tan viejo. Era muy chiquito, tendría unos 10 años de edad. Y yo escuché el testimonio de él, cómo él decía que él aprendió a leer en la Biblia. Él aprendió a leer en la Biblia y por causa de aprender a leer en la Biblia, él luego comenzó a sacar sus estudios porque no tenía ni siquiera terminada la enseñanza básica o primaria, menos la secundaria. Por causa de leer la Biblia, él pudo terminar sus estudios. Y no solo eso, sino que incluso él pudo estudió, se instruyó en una institución cristiana para aprender más de la Biblia. Hasta incluso él nos mostraba con orgullo una foto que tenía donde había viajado a un congreso de pastores donde se había enseñado de la Biblia en otro país. En blanco y negro la fotografía, todavía me recuerdo. Ahora, este hombre se sabía la Biblia, no de memoria, sino que había sido atravesado por la Biblia. Y la Biblia misma lo hizo un hombre sabio. Siendo un hombre simple, un hombre sencillo, un campesino, sin educación, sin oportunidades, el amor por la palabra de Dios lo hicieron un hombre sabio. Se cumple en cada uno de nosotros, no importa tu origen, no importa los estudios que tengas, no importa cuánto sepas, ni siquiera importa las equivocaciones que hayas tenido antes. Si te acercas a la palabra de Dios, se va a cumplir esto, que Dios hará sabio al sencillo. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Número 4, la palabra de Dios te guarda en tu juventud. La palabra de Dios te guarda en tu juventud. El problema de muchos jóvenes que me están escuchando ahora, o que me están viendo, que me han escuchado por años, que se alejan de Dios o que se van de la iglesia, es que cuando entran a la universidad los come. La sabiduría, la sapiencia, la filosofía, se los come. Y entonces quedan cautivados, ¿no es cierto?, por un profesor que da una charla o que tiene una línea de pensamiento. O a otros les pasa que ven una chica o un muchacho simpático, una chica hermosa, son cautivados y doblegados frente a eso. Son cautivados por todo lo que los rodea y terminan perdiéndose y de repente ese que podía hacer una promesa, ese que se veía bueno, ese que era talentoso, que tenía un llamado, termina en nada. ¿Sabe por qué? Aquí está la razón. Acompáñame, dice el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es el problema de muchos jóvenes que fracasaron y que fueron comidos por la universidad, por una relación, que fueron destruidos por su entorno, por los amigos, porque no tenían consistencia, porque la palabra de Dios no los atravesó, no los gobernó. Aquí está la fórmula, jóvenes, aquí está la fórmula. ¿Quieren permanecer apasionados por Dios? ¿Quieren permanecer amando al Señor hasta el último día de su vida? ¿Quieren permanecer hasta viejitos sirviendo a Dios con la misma pasión de ahora? Amen la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, para guardar tu palabra hay que conocer la palabra, hay que amar la palabra, hay que sumergirse en la palabra. Mira, la palabra de Dios es como un arma. Ya veíamos antes que es la espada, ¿verdad?, que atraviesa hasta los huesos, hasta los tuétanos, decía la palabra de sí misma. Dijimos que es una espada, ¿verdad? Pero también es un escudo, ¿sabías tú? Mira la riqueza
las dimensiones que tiene la misma palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es escudo. Uno usa el escudo para defenderse. Cuando está siendo atacado, usa el escudo, la palabra. Cuando está en medio de una circunstancia difícil, cúbrase con la palabra del Señor. Jesús, siendo el mismísimo Hijo de Dios, pudo haberle dado una orden al diablo en los 40 días de la tentación. Pregunta que hacíamos ayer con los jóvenes. Pudo haberle dicho cualquier cosa, pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Atacó y defendió con la misma palabra de Dios. Dijo, escrito está. Al mismísimo diablo le puso en la cara la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es escudo. Porque la palabra de Dios es escudo para defender, pero también para atacar. Déjame explicarte algo antes de leer el siguiente versículo. La palabra pecado, muchos la entienden, pecado es lo malo, lo perverso. Sí, está bien, es una aplicación. Es como una manifestación, digamos, del pecado. Pero en realidad la raíz etimológica de esta palabra pecado, tanto en el hebreo como en el griego, cuando se usa en la Biblia, fíjate que en el hebreo la palabra pecado tiene un sentido interesante. Es no alcanzar la meta. No alcanzar la meta, ni el camino, ni el objetivo. Eso en el hebreo. Y en el griego es casi muy parecido. Es no dar en el blanco o errar al blanco. O sea, si yo tuviera que ver las dos raíces de la palabra pecado que se usan en la Biblia, prácticamente pecado es errar al blanco. Errar al blanco. Entonces, ojo, que pecado no es matar, mentir, robar. Sí, es pecado, es cierto. Pero en realidad la raíz, lo más profundo, el sentido de esta palabra pecado es errarle al blanco. Es salirse del propósito de Dios, salirse del diseño de Dios, salirse de aquello que Dios determinó para tu vida. Dice el Salmo, todo esto para que entiendan lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, la palabra de Dios, para no pecar contra ti. O sea, cuando yo guardé la palabra de Dios en mi corazón y la palabra de Dios me atravesó, yo no voy a errarle al blanco. El problema de errarle al blanco es que me va mal, me pasan cosas malas. Si finalmente el pecado lo que hace es perjudicarte a ti mismo. Entonces, para que no te ocurra eso, para que no te pongas en riesgo de esto, guarda en tu corazón la palabra del Señor. Eso te hará no pecar, no errarle al blanco de la perfecta voluntad de Dios. Hazle caso al proverbio. Mira lo que dice el proverbio 4, versos 20 y 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Qué interesante, habla de razón, habla de ojos y habla de corazón. Sentidos por los que nosotros captamos la realidad, por los que nosotros recibimos algo. Pero me quiero detener en esto que dice ahí, inclina tu oído. Para inclinarse a escuchar la palabra de Dios, tienes que hacerlo con humildad. Y aquí también rompo un mito, porque alguien me podrá decir, pero yo conozco gente que se sabe la palabra de Dios al revés y al derecho y son peores que cualquiera que no sabe la Biblia. Sí, yo también los conozco. Yo conocí a una persona que sabía muchos versículos, que te los podía recitar, es más, sabía un montón más que de los que yo sabía. El problema es que era un desastre como cristiano. No se pregunta, pero ¿cómo esta persona que sabe tanta Biblia puede tener una vida tan inconsecuente? Es que en realidad no inclinó su oído. Solo aprendió la letra. Y la letra sin espíritu es muerta. La letra sin espíritu es muerto. Yo tenía un profesor remundano, era un filósofo, que citaba versículos de la Biblia, ¿puedes creer? Ahora, el tipo era un desastre. Pero como tomó el libro, y el libro cualquiera lo puede tomar, se aprendió un par de versículos, hasta la historia. Capaz que sabía más versículos que tú y que yo. Pero el tipo era el mismo.
¿Cuál es la diferencia? Es que no había espíritu en eso. No inclinó. Cuando uno dice inclinar, cuando la Biblia dice inclinar es que tú te estás arrepintiendo, te estás agachando, estás teniendo un acto de humildad para decir, yo no sé, yo no entiendo, no sé nada, enséñame. ¿Entiendes? Así es que la palabra de Dios te puede enseñar. De otra manera, no se puede. Dice Proverbios capítulo 4, verso 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán los años de vida. Mira, la palabra de Dios tiene tantas propiedades. Es como, ¿te ha pasado cuando tú escuchas propiedades de la aloe vera? Escuché un chiste de un amigo que dice que, mira, esta persona es como la aloe vera. Y le dije, ¿por qué? Porque cada vez se le conocen nuevas propiedades. Claro, tenía tantas tierras esta persona que nosotros no sabíamos, que cada vez que la conocíamos nos enterábamos de que tenía una propiedad en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad. A modo de chiste me dice como la aloe vera. Bueno, el aloe vera se queda chiquitito al lado de la Biblia. Tiene tantas propiedades la Biblia. Tantas propiedades que incluso, mira, extiende tus años de vida. Qué tremendo. Si tú haces caso a la palabra de Dios, se extienden tus años de vida. Eso dice el proverbio, no lo digo yo. Podría cansarme de leer tantos versículos de las propiedades que tiene la palabra de Dios. Pero quiero avanzar. Número 5. La palabra de Dios alumbra tus decisiones. Ojo con esto. Porque usted dirá, pastor, yo leí la palabra y no encontré. ¿Debo pagar o no debo pagar la luz? A ver, querido, la Biblia no va a decir si tienes que pagar o no pagar la luz. Porque esas cosas específicas para esas cosas de la vida cotidiana es que Dios te dio sabiduría, Dios te dio inteligencia y la capacidad de razonar. ¿Para qué? Para que cuando leas la Biblia y encuentres en la Biblia y en la palabra del Señor que tú tienes que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces dices, entonces si la Biblia dice eso, voy a tener que pagar las cuentas. Y vas a ir y vas a pagar la cuenta. ¿Entiendes? O sea, la razón que Dios te dio, la inteligencia que Dios te dio, es para que tú tomes esa Biblia con el corazón inclinado, ¿verdad? La apliques en la vida diaria y sepas cómo manejarte. Dios no te va a decir si pagas o no la luz. Yo no te va a decir si tienes que ponerte a estudiar o no estudiar, no te va a decir ya, ahora a las 5 de la tarde te toca estudiar. No, esas cosas sencillas, cotidianas, domésticas, Dios las deja en tu mano, porque por eso el Señor te dio capacidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando venga una determinación difícil, cuando venga una disyuntiva, o sea, estás frente a un camino, y los dos posibilidades, ese camino tiene una bifurcación y puedes ir a la derecha o a la izquierda. Y resulta que los dos se ven buenos. Y tú dices, ¿cuál tomo? ¿Cuál? O sea, los dos se ven buenos, los dos se ven más o menos productivos, los dos se ven como cristianos, digamos. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Dice la Biblia de sí misma. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted no sepa qué hacer, busque una palabra. Vaya a la Biblia y la Biblia, que tiene tanta riqueza, tendrá una respuesta para ese momento. Antes de tomar una determinación en situaciones tan difíciles como la que te estoy contando, porque la otra de pagar la luz, ¿no es cierto?, de estudiar, eso ya está resuelto. Estoy hablando de determinaciones difíciles, de cosas que se parecen igual, que son determinantes de tus vidas. Dice la Biblia que es la propia palabra lámpara. Y también dice la Biblia que debes aprender a buscar consejos con una voz de sabiduría. Hazle caso a la Biblia. La Biblia no se equivoca. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra, de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, cuando yo estoy en oscuridad, cuando estoy ahí que no sé qué hacer, vaya a la palabra del Señor. Recuerde, con corazón inclinado, para que la palabra de Dios te hable, si no, no te va a hablar. Vaya a la palabra de Dios y en la palabra de Dios va a encontrar respuesta a lo que está orando, a lo que está buscando. Número 6, amar su palabra, amar su palabra. Cuando te has entrado en la palabra del Señor, cuando has entrado en la palabra de Dios con un corazón sincero, ¿sabe qué pasa? Te terminas enamorando de la palabra de Dios, te sientes cautivado. A mí me pasaba que cuando yo leía la Biblia,
Era un muchacho, me quedaba y decía, wow, qué historia. Y leía de los milagros de Jesús y decía, quiero saber más. Y después de recién casado, habían algunas noches que me desvelaba leyendo porque me parecía tan cautivante. Cuando leía los héroes de la fe, cuando leía ahí en los tiempos de los reyes, son historias apasionantes, son mejores que una película. Te enamoras de la palabra te cautiva. Debe pasarte lo que el apóstol Pedro aconseja a los nuevos convertidos y a los que ya viven una vida en Cristo. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice que en los niños la palabra de Dios es como la leche. Usted sabe que un niño tiene que ser amamantado, de lo contrario puede morir. Necesita la leche y además lo pide, grita, llora por esa palabra. Así debe ser en nosotros el deseo por la palabra del Señor. Como esos niños que anhelan, que gritan y que lloran por la leche materna. La única manera de que Dios abunde en nosotros es leyendo y escuchando. Escúchame bien. ¿Cómo yo voy a acercarme a la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ser enriquecido por ello? Es leyendo. O sea, tengo que leer. Tengo que tomar la Biblia y leerla. Ojalá, un paréntesis, un consejo. Si tienes una Biblia de papel te ayuda mucho más porque ahí puedes rayar, destacar, hacer tus apuntes, tener un cuaderno a mano también donde vayas escribiendo lo que Dios te habla. Yo no digo que esté mal, yo mismo uso, ahora tengo de hecho un computador, pero yo tengo mis Biblias de papel donde voy anotando, escribiendo, porque te ayudan mucho. Entonces, todos los días busque la Biblia, busque la palabra. La palabra te va a bendecir, te va a hablar, va a ser como una leche. Y escuche la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, en Manantiales hay suficiente palabra de Dios. En una transmisión hay una palabra de Dios en la red de mujeres, en la red de jóvenes, en lo que estamos hoy celebrando nuestra reunión de familia. Leer y meditar y dejar que esa palabra te atraviese y se grabe en tu corazón. Lo mismo. Ahora que está siendo enseñada la palabra de Dios, debes abrir tu corazón para aprender de ella, tal como ahora está sucediendo. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra abunde en ustedes. O sea, haya mucha palabra. ¿Saben la manera de vivir pleno en la perfecta voluntad de Dios y con el favor siempre de Dios en tu vida? Es que haya mucha palabra de Dios. O sea, debes abundar en palabra de Dios. Haber mucha palabra en tu corazón, en tu mente, atravesando tu vida. Número 7. La palabra de Dios te purifica. Es como lavarse, ¿no? Todos los días uno necesita lavarse para estar presentable, incluso por una cuestión de higiene. Fíjate que ahora nos han recomendado, lávense las manos. Esto lo practicaban, ¿saben ustedes que lo practicaban ya el pueblo de Israel en sus años? Era una costumbre lavarse las manos. Cada vez que alguien llegaba de afuera se tenía que lavar las manos. Bueno, esto de lavarse las manos o incluso lo del alcohol en gel es como tener la palabra de Dios todos los días. Es como pasarse el alcohol cuando usted lee la palabra de Dios. Es como lavarse las manos cuando usted medita en la palabra de Dios. Dice Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra te limpia, te purifica, te previene, te sana. Número 8. La palabra de Dios se cumplirá. No, es que yo leí esta palabra, Dios me dio esta palabra. Tranquilo, la palabra de Dios se cumplirá. Aunque no la veas venir, aunque parezca que es imposible, aunque todo se haya caído, su palabra se cumplirá. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Eso dice Dios. O sea, la palabra que salió de mi boca, que es la palabra que está contenida en nuestras Biblias, la palabra que salió de mi boca se cumplirá. Va a cumplir el propósito por el cual Él la envió o por el cual Él te dio esa palabra. Va a cumplir el propósito. No vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre causa un efecto. Siempre. Porque es una palabra viva. No olvides. No olvides esto.
Dice Ezequiel capítulo 12, verso 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. La palabra que Dios te dio se cumplirá. Escúchame bien, escúchame bien. La palabra que Dios te dio, esa palabra que leíste, que se grabó en tu corazón, esa palabra que te atravesó, esa palabra que escribiste, esa palabra se cumplirá en tu vida. Eso dice, eso afirma el mismo Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Número 9, ya estamos terminando. Permanecer en su palabra te va a abrir los cielos. Permanecer en su palabra te va a abrir los cielos. Dice Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué te parece? Claro, todos se quedan con pedir lo que quieran y todo va a ser hecho. Dicen, yo voy a pedir cualquier cosa. Total, dice la Biblia, pido y Él me da. Claro, pero hay una condicionante. Si permaneces en mí, dice Jesús, dice el Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si estás tan lleno de Dios, si estás tan lleno de la palabra de Dios, ahí pida lo que quiera. Ahí dice la Biblia. Si estás tan lleno de Dios, si estás tan lleno de la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para eso, lleno de Dios y lleno de su palabra. Por eso que digo que estar y amar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Te va a abrir los cielos. Hay cielos abiertos para aquellos que están llenos de Dios y para aquellos que están llenos de la palabra de Dios. Y termino con este número 10. Hoy fue un decálogo de principios, de cualidades, de propiedades que tiene la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice Efesios capítulo 6, verso 17. Dice, ustedes no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y luego habla de la armadura. Y cuando habla de la armadura, dice esto de la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la Biblia es una espada. Es una espada. Y una espada se usa en una guerra. En esta guerra en la que estamos con las tinieblas, ¿verdad? Como dice Efesios, para pelear esta buena batalla de la que dice la Biblia. Pero también la espada se usa para conquistar. Y yo quiero enseñarte eso y con eso terminar el día de hoy. Aprende a usar la Biblia para conquistar. Conquista con la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Estás enfermo? Entonces cuando ores, di, la palabra dice que mis enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario y pelea con la espada. Rompe esa realidad. No te conformes a la enfermedad. ¿Estás contagiado? Dice la Biblia, tú tienes que orar así. En el nombre de Jesús, yo declaro lo que dice tu palabra, que ninguna pestilencia tocará mi casa y no permitiré que el COVID-19 cobre ninguna víctima en mi casa. Pelea con la espada de la palabra. ¿Estás pasando necesidades? Entonces di, yo no acepto este tiempo de escasez, no acepto este tiempo de pobreza. Porque dice tu palabra, no he visto justo desamparado. Porque dice tu palabra que Él proveerá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Usa la palabra para conquistar. Pelea tu batalla con la palabra de Dios. Declara la palabra. Usa tu espada para conquistar lo que viene. Yo te dije que este tiempo la Biblia sería como una lámpara para el camino. Dios nos dio una herramienta para atravesar este viaje, para pasar este viaje, para no ser derrotados ni morir en este viaje. Y esa herramienta es la mismísima palabra de Dios. Yo no te estoy pidiendo que te la sepas de memoria, ni yo me la sé de memoria, sino que la palabra de Dios te haya atravesado, sus principios te hayan atravesados. Que la palabra sea la lámpara en este viaje, que te alumbre en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad. Vamos a contar al Señor y luego vamos
a tener un tiempo de ministración. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí. Y tus oídos están sensibles para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría llegará. Tú estás cerca, nunca estás lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí. Y tus oídos están sensibles para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría llegará. Tú estás cerca, nunca estás lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Decláralo fuerte desde casa. Puedo enfrentar mi temor, yo sé quién lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en las manos del gran yo soy. Mis ojos van a ver lo imposible acontecer. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra
Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. ¿Sabe? Tremendo tiempo de adoración. Venía a mi mente algo que el Espíritu Santo me mostró. Yo no sé si no había hecho esto antes, pero Dios es Dios. Y es como si estuviésemos en la reunión y estuviésemos todos juntos, presencial. Y el Espíritu Santo trajo a memoria algo a mi mente. Yo cuando escuché esta canción, la cantó su hermana, la hermana de las chicas. Y me trajo el Señor a memoria esto. Sé que mi esposa está por ahí, se va a acordar. Yo la escuché cantar estando en una visita en Argentina y la invité a venir a Chile. Y ella vino muy temerosa. Y si me estás escuchando, Pamela, yo te quiero decir esta palabra en el nombre del Señor. Viniste muy llena de miedos, incluso no queriendo casi cantar. Y yo te pedí esta canción acá. Recuerdo que con mi esposa te llevamos a un mall y quisimos honrarte. Y me acuerdo que creo que te regalamos unos jeans o algo así. Y tú estabas muy confundida con lo que estabas viviendo, con lo que estabas pasando. Pero sin entenderlo y sin saberlo, tú tocaste la tierra del avivamiento. Y lo que parecía tan lejano, porque después de eso vino toda una tormenta a tu vida, procesos, situaciones. Pero quiero decirte esto en el nombre del Señor, que la palabra se va a cumplir sobre tu vida. Y que esa vez que el Señor te hizo venir a tocar la tierra del avivamiento, no es una coincidencia, porque eso que tocaste nunca más se fue de tu espíritu. En ti y en tu familia se cumplirá la palabra en el nombre del Señor. Y a todos aquellos que me están escuchando ahora, todo lo que Dios dijo de ti, todo lo que Dios habló acerca de ti, todas las promesas que están sobre tu vida, todo lo que alguna vez el Señor soltó a través de un hombre, una mujer de Dios, en una predicación, todo lo que Dios te habló en esos devocionales, todo lo que Dios te habló en una predicación o en un culto, todo lo que Dios te dijo se cumplirá. Ninguna palabra que salió de la boca del Señor volvió a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue lanzada. Cree en la palabra del Señor, camina en ella, transita en ella, cree en ella. Cantamos al Señor. Hasta llorar, mas la alegría llegará. Tú estás cerca y nunca estás lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. El Señor, dilo con fuerza. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Puedo enfrentar mi temor, yo sé quién lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. Amén. Mi esperanza está en las manos del gran yo soy. Mis ojos van a ver lo imposible acontecer. Dios de Dilo fuerte desde casa. Dios de promesas. Cántalo, cántalo. Dios, tú no eres hombre para mentir.
Dios de alianzas, Dios de promesas. Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir. Dios de alianzas, Dios de promesas. Dios, tú no eres hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra vas a cumplir.